Bien, vamos a ver ahora qué es la notación científica. La notación científica es algo que me permite a mí expresar números muy grandes o muy pequeños de una forma reducida. Por ejemplo, este número de acá es un número muy grande que tiene todos estos ceros. La notación científica me permite a mí expresarlo así, de esta manera más pequeña, más resumida. Lo mismo si tenemos un número muy pequeño como el de acá. Yo también puedo expresarlo de una forma más resumida. Hay que recordar que hay números que son muchísimo más grandes que este y muchísimo más pequeños que este. Entonces, entre más grande sea el número o más pequeño sea el número, se ve como que mayor utilidad para la notación científica, porque nos permite expresarlo de una manera más resumida. Muy bien, ahora vamos a ver algo importante para entender cómo trabajar con notación científica. Bien, tenemos que diferenciar entre dos cosas, entre los números grandes y los números pequeños. Primero que nada, un número grande se va a ver más o menos así. Puede llevar coma o puede no llevar coma, pero un número grande nunca va a comenzar con cero. Por el contrario, un número pequeño siempre va a comenzar con cero y coma. Esas son las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, los números grandes, cuando ya se expresan en notación científica, siempre van a quedar con exponente positivo, así como este de acá. Por el contrario, los números pequeños siempre van a quedar con exponente negativo. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener muy claras para saber cómo trabajar con notación científica. Ahora vamos a ver cómo pasar de un número grande a notación científica y cómo pasar de un número pequeño a notación científica. Vamos a ver ahora cómo convertir de un número pequeño a notación científica. Bien, siempre hay que tener en mente esto. Cuando yo convierto desde un número pequeño, que yo sé que inicia con 0, a notación científica, lo que yo voy a hacer es llevar esta coma de aquí hacia la derecha del primer número que yo vea que no es 0. ¿Cuál es ese primer número que yo veo hacia la derecha que no es 0? El 1. Entonces, esta coma la voy a llevar a la derecha del 1. Ahí. En estos casos sería lo mismo. ¿Cuál es el número que no es 0 que está a la derecha? El 3 y sería acá. Y en este caso sería acá al final. Pero centrémonos primero en esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a escribir el número acá, pero eliminando todos esos ceros. Es decir, que me va a quedar 1,5 por 10. Y ahora para saber el exponente lo que tengo que ver es cuántas veces se movió la coma hasta llegar acá. Empecemos a contar. 1, 2, 3, 4. Yo sé que va a ser 4, pero como es un número pequeño, yo sé que los números pequeños tienen exponentes negativos. Y por eso me queda 1,5 por 10 a la menos 4. Muy bien, vamos a hacer lo mismo en el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos más ceros, pero ¿cuál es el número que se encuentra a la derecha de la coma que no es cero? Es el 3. Así que la coma tiene que ir acá. Y ahora voy a escribir el número, pero eliminando ese cero. Entonces voy a tener 3,26 por 10 y ahora voy a ver cuántas veces se movió la coma. 1. Como yo sé que es un número pequeño, yo también sé que el exponente va a ser negativo. Por eso me queda de esa manera. Vamos a ver el último ejemplo. Nuevamente, la coma tengo que llevarla a la derecha del primer número que no sea cero. ¿Cuál es ese número? En este caso es 2. Si yo la ubico a la derecha me quedaría ahí. Y cuando yo voy a escribir tengo que recordar algo. Las comas que se encuentran a la derecha ya no se escriben. Así que lo que voy a hacer simplemente es escribir 2 por 10. Para saber el exponente veo cuántas veces se movió. 1, 2, 3. Y como es un número pequeño, yo sé que va a tener un exponente negativo. Recuerden, los números pequeños inician todos con 0, bien, continuamos ahora por acá. ¿Cómo convertir de notación científica a número pequeño? Vamos a hacer el proceso contrario. ¿Cómo pasar de notación científica, pero a números normales, a números pequeños? Bien, aquí es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy a ver el exponente, en este caso es menos 4, y voy a poner el mismo número de ceros, el mismo número de ceros que me dice el exponente. ¿Cuántos ceros voy a colocar aquí? 4. Así que voy a escribir 1, 2, 3, 4. Luego coloco este número pero sin la coma
es decir que me va a quedar 94. Y por último, la coma siempre para los números pequeños la voy a colocar aquí, a la derecha del primer cero. Y eso sería todo. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. ¿Cuántos ceros voy a poner según el exponente? 2. Entonces voy a poner 1, 2. Y ahora escribo el número pero sin la coma. 543, 543. Listo. ¿Dónde va la coma? Siempre a la derecha del primer cero. Por último, tenemos otro ejemplo acá. ¿Cuántos ceros voy a poner? 3, porque eso es lo que me indica el exponente. 1, 2, 3. Y luego escribo el número, pero sin la coma. Es decir, que voy a tener 1, perdón, aquí me equivoqué. Voy a tener esto de acá. ¿Sí? ¿Dónde va a ir la coma? Siempre va a ir a la derecha del primer cero. Eso no lo podemos olvidar. Bien, ahora vamos a ver cómo convertir un número grande en notación científica y también cómo convertir notación científica a un número grande. Bien, empecemos por la primera parte, cómo convertir de número grande a notación científica. Bien, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre tratar de llevar la coma a la derecha, pero del primer número. Es decir, ¿cuál es el primer número de todo este? Es el 5. Y lo voy a colocar a la derecha del 5. Lo mismo sería para acá. Siempre trataría de colocarlo a la derecha de estos primeros números. Bien, ¿qué voy a hacer entonces? Lo que voy a hacer es escribir ese número, pero con la nueva coma. Es decir, que me va a quedar 5,83 por 10. Y ahora voy a ver cuántas veces se movió la coma. Se movió una vez. Como el número es grande, el exponente es positivo y ya no le pongo negativo. Lo mismo vamos a hacer para los otros ejemplos. Entonces, ¿dónde voy a llevar la coma? Siempre a la derecha del primer número. Y ahora voy a escribirlo como si no tuviera la primera coma. 3,2502. Es decir, la primera coma que tenía al inicio. Y voy a escribir por 10. Y ahora vamos a contar cuántas veces se movió. Una, dos. Como es un número grande, entonces el exponente es positivo. Continuamos por acá. ¿Dónde colocamos la coma? Aquí, a la derecha del primer número. Pero ¿dónde estaba la coma en un inicio? Porque este número no tiene coma. Siempre que un número no tenga coma, vamos a asumir que la coma está acá, al final. Y ahora sí lo puedo escribir, que va a ser 5,452 por 10. Y ahora vamos a ver cuántas veces se movió la coma. Una, dos, tres. Como es un número grande, le coloco el 3 nada más. Bien, lo mismo para el siguiente caso. ¿Dónde está la coma? Como no hay coma, va a estar al final. ¿Hasta dónde debe llegar la coma? A la derecha del primer número, que es el 2. Y ahora sí, vamos a escribir el número. Esto me va a quedar de la siguiente manera. 2,5. Estos ceros que se encuentran después de la coma ya no se cuentan, así que no debemos escribirlo. Solamente escribimos así, 2,5 y estos ceros ya no. Por 10. ¿Cuántas veces se movió la coma? 1, 2, 3, 4. Como es un número grande, el exponente es positivo. Bien, ahora vamos a ver cómo convertir de notación científica a un número grande. Bien, esto de acá también es fácil. Lo que tenemos que hacer simplemente es colocar nuestro número. Yo voy a colocar mi número y la coma la voy a colocar, pero simplemente como para explicar. No la voy a colocar en realidad al final. Vamos a ponerla por aquí en este mismo color. Cuando yo voy a convertir de una denotación científica a un número grande, la coma se va a mover hacia la derecha. Es decir, que yo esta coma de acá la voy a mover hacia la derecha según las veces que me diga el exponente. Pregunto cuántas veces me dice el exponente. Me dice que es una nada más. Así que se va a mover a la derecha una vez. Ahí. Y va a pasar a ubicarse ¿dónde? Acá. La coma real de este número, ¿dónde va a estar? Aquí. Después del 3. Entonces ya lo puedo escribir bien. Me va a quedar 3,8. Y así quedaría porque la coma no se puede mover más veces. Bien, vamos a revisar entonces el siguiente número. Vamos a escribirlo también. 6,1825. ¿Cuántas veces se mueve la coma? La coma se mueve
tres veces según el exponente. Así que yo debo mover esta coma tres veces hacia acá. Entonces, si la muevo aquí sería 1, 2 y 3. Me quedaría acá. ¿Qué voy a hacer con la otra coma que yo tenía? Simplemente la voy a borrar. Y ahora voy a ver el siguiente ejemplo. Tenemos por acá otro ejemplo y debemos escribirlo otra vez con la coma, pero simplemente por mientras tanto. ¿Cuántas veces voy a mover la coma hacia la derecha? 5 veces. Así que comienzo a mover. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tengo estos espacios que están vacíos. Y para que no se queden vacíos, yo los voy a completar con ceros. Es decir, me va a quedar un cero acá, otro acá y otro acá. Solamente cuando tenga espacios vacíos. Y al final, ¿qué voy a hacer? Primero que nada tengo que ver hasta dónde se movió la coma. La coma se movió desde aquí hasta acá. Es decir, que la coma quedaría al final. Pero ustedes saben que las comas al finales no se escriben. Así que no está bien escribir esta coma. El número que nos queda es simplemente este de acá. Aunque está un poquito separado. Bien, veamos el siguiente ejemplo. 5 por 10 a la 4. ¿Qué debo hacer? Escribir el 5. Escribir una coma momentánea. Cuando no tiene coma, ¿dónde está? Aquí. Y ahora sí vamos a movernos según lo que nos dice el exponente. 4 veces. 1, 2, 3, 4. Como yo tengo espacios vacíos, ¿qué debo hacer? Simplemente rellenar esos espacios. Vamos a rellenar estos espacios con ceros. ¿Cuántos espacios son? 4. Y al final yo tengo que borrar todo esto. Pero ¿hacia dónde se movió la coma? Se movió hacia el final. Y ustedes saben que al final las comas no cuentan. Entonces, estos son todos los casos que van a encontrar en la notación científica. Bien, espero que los repasen para que podamos salir bien en las evaluaciones.